Gracias. Pues sí, efectivamente, si me dice que van a seguir con el mismo procedimiento, mal me lo pone, porque el diagnóstico, bueno, en parte ya hace referencia a que me habla de unas 3.600, 700, se ha apuntado aquí, que llegaron a arreglar 1.500, ¿no? O reparar. Como ve y habrá observado, se lo pregunto en plural, no le estoy hablando de un caso aislado. Pasa que cuando algún servicio de su consejería funciona mal o no funciona, pues no afecta a una sola persona, afecta a una pluralidad de personas. En este caso toca hablar de Vipasa y mire, le podría poner numerosos ejemplos, no por tratarse de familias que vivan en un mismo edificio, sino por tratarse de familias que viven en diferentes edificios y en diferentes concejos de Asturias, como ya me adelantaba usted. ¿Qué tienen todas ellas en común? Pues que viven en viviendas gestionadas por Vipasa. Y los problemas que provoca Vipasa son numerosos y en muchas esferas. Ya le hablé en una ocasión de los desahucios incluso que se producen de alquileres sociales. También me podría referir a que una multitud de familias pagan más de comunidad que de alquiler. Imagínese, tratándose de viviendas sociales y cuyo precio de alquiler está en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, puede imaginar el perjuicio. Me podría referir también a que les cargan en el alquiler cuotas de comunidad vencidas. El tema de reclamaciones de deudas indebidas está siendo ya todo un tópico en su consejería. Podría hablar también de las derramas, hablar de que se entregan las viviendas sin los altas de luz, de gas y sin los contadores, lo que puede suponer un coste, pues en una ciudad, por ejemplo, como en Gijón, de 300 euros dar de alta todos estos servicios. También de garajes cerrados de los que no se permite su uso o que se cedan a personas particulares para su explotación arrendataria, de un largo etcétera. Pero bueno, en esta ocasión y en concreto me voy a referir al problema del estado en el que se encuentran muchas viviendas. Y le enumero averías de calderas, humedades, grietas en las paredes, filtraciones de agua, puertas de viviendas averiadas, ventanas que no cierran, persianas rotas, portones de garaje apuntalados con más de 3 semanas averiados. No le quiero hablar del estado en que se encuentran pisos que llevan más de 20 años sin habitar. Le digo solo un caso en el que sacaron hasta 2 sacos de excrementos de palomas y gaviotas de una terraza. Le puedo contar el periplo para arreglar una caldera. Hay que llamar a la empresa instaladora, pedir que venga un técnico a diagnosticar el problema, pedir un presupuesto. Los inquilinos tienen que pagar la salida del técnico. Después hay que mandar dicho presupuesto a Vipasa, esperar que lo apruebe el gerente. Esto, como comprenderá, dura unos días y luego ya viene la misma empresa a solucionarlo. Me dice una familia que estuvieron una semana sin agua caliente ni calefacción para los bebés, que si no hubiera sido por los vecinos no sabrían qué habían hecho. Otros llegan a esperar 3 semanas y los hay que siguen incluso esperando. Por no hablarle de los portales y las zonas comunes que recuerdan películas de terror. Familias que se ven obligadas a renunciar a las viviendas porque no están en condiciones de habitabilidad. Piense cuál debe ser el nivel de insalubridad de estas viviendas para que una familia sin recursos entregue nuevamente las llaves, incluidas personas por razones de urgencia y por causa de emergencia social. Sabe que a las destinatarias que me refiero, tanto si se dan casos de ruina como desahucio hipotecario o personas violentadas por violencia machista. Usted, en la mayoría de los casos, todas estas situaciones de urgencia que vienen muy bien recogidas en el papel de su consejería, resulta ser que luego no hay viviendas disponibles de estas características y bien se les da la opción de adjudicarles una vivienda a 20 kilómetros de su concejo, de donde residían, y para encima, pues sin tener en cuenta ni escolarización de menores, desarraigo del núcleo, donde personas que tienen recursos del ámbito vecinal o familiar, que a la larga, y efectivamente, son los únicos con los que pueden contar. En una palabra, casitas de papel es lo que ofrecen. Recursos que no tienen, en pocas palabras, políticas que son de papel. Se lo decía al inicio, le insisto que no le hablo de un caso aislado, que recopilo datos de viviendas de Oviedo, de Gijón,
¿Qué le voy a decir del barrio de Roces? Imagino que conoce perfectamente, pero que no queda aquí, que le puedo hablar de Cabaña Quinta en el concejo de Aller, del Entrego en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, de Candamo, que se acumulan las reclamaciones, que parece que no llegan a ninguna parte, que no les dan ni respuesta, que no les dan solución ni reparación, que las personas corren riesgo. ¿Qué le parece atravesar esta puerta todos los días, como está en estas condiciones? Y fíjese, todas estas personas, que son muchas, se lo aseguro, con todas estas problemáticas que le cuento y las que me dejo por cuestión de tiempo, leen en los periódicos, en la empresa pública Vipasa logra por 6.º año consecutivo